en segunda de Samuel capítulo 6, versículo 13. Segunda de Samuel capítulo 6 y versículo 13. Dice: y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Está hablando aquí de David después que fueron a recoger el arca del pacto para traerlo a Jerusalén. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Y quisiera que notaran esta frase, delante de Jehová, porque hay un contraste entre las cosas que se hacen delante de Jehová y las cosas que se hacen delante de los hombres. Y por eso le puse el título de este mensaje, delante de Jehová. Delante de Jehová. Miren el versículo 20. Dice: volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical al recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante, y noten esto, delante de sus criadas, de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y este es el versículo clave, el versículo 22 dice: y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, porque seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Lo que David nos está ayudando a entender aquí es la actitud que cada uno de nosotros debemos tener delante de Jehová. Dios había comenzado a bendecir a David, ¿verdad? David arregló su situación con Dios, arregló su corazón delante del Señor. Y comenzó entonces David un patrón de buenas decisiones. Comenzó un patrón de tomar a Dios en cuenta en cada decisión, ¿verdad? Y miramos la semana pasada la importancia de tomar buenas decisiones, ¿verdad? Y miramos que las decisiones que tomamos todas tienen consecuencias. Y las consecuencias de las decisiones que tomamos son más allá de lo que ni siquiera nos imaginamos, ¿verdad? Y pueden tener, las consecuencias pueden durar años para desarrollarse, como pasó en la vida de David, ¿verdad? Pero David comienza a ser bendecido de parte de Dios. Y ahora es coronado como rey de Judá en Hebrón. Y allí Hebrón es donde Dios le dice que se vaya. Y comienza una guerra entre la casa de David y la casa de Saúl. Y comienza en estos dos lados de esta guerra, ¿verdad? Por un lado tenemos a Abner, que era el general del ejército de Saúl. Por el otro lado tenemos a Joab, el general del ejército de David. En un intento de hacer paz, Abner viene a David y Joab no sabía que Abner había venido, y Joab se enoja, va a alcanzar a Abner y lo mata, ¿verdad?
Y aún, bueno, no era el intento de David hacerle daño a Abner, y también a la misma vez a Isboset, que es el hijo de Saúl, el que es el rey de Israel, el que estableció a Abner, es asesinado. Y ya las cosas se van acomodando para David, ¿verdad? Aunque no era la voluntad de Dios de esa manera, pero así sucedieron las cosas, ¿verdad? Porque Dios había dado favor a David. Entonces vienen las tribus de Israel a Hebrón para coronar a David como rey, y lo mandan llevar, ¿verdad?, a Sión, ¿verdad? Viene a Sión y establece una fortaleza en lo que es la ciudad de David, la parte baja de la ciudad de Jerusalén. Y luego David con sus hombres capturan lo que es Jebús, ¿verdad? Y la ciudad de Jerusalén llega a ser la capital de Israel. Al mismo tiempo, el rey Hiram reconoce a David como rey y le manda presentes, le manda la madera para construir la casa real, ¿verdad?, allí en la de su reino en Jerusalén. Y luego también vienen los filisteos, los mismos con los que David se había aliado antes. Y David consulta a Jehová antes de ir a enfrentar a los filisteos, y Dios le da favor, y Dios le dice que vaya a pelear contra los filisteos, y va David y los derrota. Y luego vienen más filisteos, y David consulta a Jehová otra vez, y Dios le dice exactamente cómo derrotar a los filisteos, y David hace exactamente como Dios le manda, y Dios le da la victoria. Y ahora está teniendo muchas bendiciones, está teniendo la bendición de la obediencia, ¿verdad? Y todo está marchando como, ¿verdad? Como el plan de Dios era para su vida, ¿verdad? Y Dios le está dando los territorios, Dios le está bendiciendo, le está mandando presentes, y Dios le está bendiciendo en gran manera, ¿verdad? Y David trae el arca del pacto de nuevo a Jerusalén. Y lo que quiero que noten aquí es la intención y la actitud con la que David trae el arca del pacto, porque no lo hace como debería haberlo hecho, ¿verdad? Debería haber traído a los levitas, ¿verdad?, que eran los únicos, que eran los responsables y los únicos indicados para poder cargar el arca. Y en vez de cargar el arca, la pusieron en un carro, ¿verdad? Se les estaba cayendo el arca, y Usa, uno de los hombres, trató de detenerla para que no se cayera el arca, y murió, ¿verdad? Y David se angustió por eso, porque él sabía, ¿verdad?, no habían hecho bien. Pero la intención era, David estaba tratando de honrar a Dios, ¿verdad? Y por eso lo que pasa en estos versículos que acabamos de leer es la intención del corazón de David y de lo que está pasando aquí en esta situación, ¿verdad? Al final del versículo 16 nos dice que David saltaba y danzaba delante de Jehová, porque tenía un corazón para Dios, ¿verdad? Este es un acto de la humillación que David estaba haciendo delante de Jehová, ¿verdad? Él quería agradar a Jehová con lo que estaba haciendo, ¿verdad? No tenía motivos alternativos, no tenía no estaba haciendo nada aquí para agradar a los hombres antes que a Dios. No tenía intenciones egoístas aquí, ¿verdad? Esto es un acto de un corazón puro delante de Jehová, ¿verdad? Y lo que David estaba haciendo delante de Jehová fue menospreciado delante del corazón de Mical, su mujer, ¿verdad? Y por eso dice al final del versículo 16, le menospreció en su corazón,
esta mujer, Mical, ¿verdad? Ahora, tenemos que entender de dónde viene esta mujer, ¿verdad? Viene de la casa de Saúl. Y esta mujer, Mical, ella había crecido en el palacio del rey, ¿verdad? Ella es la que dijéramos, sabe cómo debe actuar un rey, cómo debe hablar, ¿verdad? Viene de sangre real, es fina, es pura, de esas, ¿verdad? Mujeres delicadas que dijéramos, ¿verdad? Pero hay muchos paralelos aquí con la iglesia el día de hoy, ¿verdad? Porque, y el cuidado debe de ser de nosotros que hemos crecido toda nuestra vida en la iglesia, ¿verdad? Porque hay mucho peligro aquí de sentirnos mejores que los demás, ¿verdad? O de tener una actitud de altivez, ¿verdad? Y mirar a otros más abajo, o de menospreciar a otros por las cosas que otros de un corazón puro están tratando de hacer delante de Jehová, ¿verdad? Eso es exactamente lo que está pasando aquí. Mical estaba viendo lo que estaba viendo no era lo que David estaba haciendo delante de Jehová, sino lo que estaba haciendo delante de las criadas, ¿verdad? Y lo estaba mirando con la perspectiva incorrecta, porque sus ojos de ella no estaban en las cosas eternas, no tenía un corazón para las cosas de Dios. A ella no le importaba agradar a Dios. Lo que a ella le importaba es lo que la gente iba a percibir, lo que la gente estaba mirando. ¿Cómo me van a mirar? ¿Qué van a decir de mí? ¿Verdad? Esas son las cosas que ella estaba mirando, ¿verdad? Y ella estaba más interesada en la dignidad del rey que en agradar a Jehová, ¿verdad? Estaba más interesada en las apariencias del rey. Y esto que David estaba haciendo, ¿verdad? Y lo que David había hecho es que se había despojado de sus ropas reales, ¿verdad? Y de las apariencias. Y ahora tiene apariencias, y como dijo Mical, como un simple cualquiera, ¿verdad? Que esto no es algo que un rey debería hacer. En otras palabras, le estaba diciendo, deja que otros hagan esas cosas, ¿verdad? Tú eres un rey, tú eres más que eso, ¿verdad? Y déjenme decirles, hermanos, ese pensar es muy peligroso en la vida cristiana, ¿verdad? Ese es un modo de pensar egoísta. Esa es una forma de pensar de menosprecio, ¿verdad? Y pues claramente aquí 2 veces nos dice que ella había menospreciado, ¿verdad?, lo que David estaba haciendo delante de Jehová. Y hermanos, temo que esta es la misma actitud que domina a la iglesia el día de hoy, ¿verdad? Esta misma forma de pensar, ¿verdad?, de menosprecio. Esa manera de ser, ¿verdad? De deja que otros limpien los baños en la iglesia, ¿verdad? Esa, ¿verdad? Yo ya tengo 3 años viniendo a la iglesia, o 20 años viniendo a la iglesia, o, ¿verdad? Esa forma de pensar, ¿verdad? Deja que otros lo hagan, ¿verdad? Que yo soy más digno de bajarme a acomodar las sillas en la iglesia, o de hablarle a alguien de Cristo, ¿verdad? O de saludar a una persona nueva que viene a la iglesia, que no se viste como yo, ¿verdad? Ese pensar de esa mentalidad ha infiltrado y ha infectado a la iglesia el día de hoy.
¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, que esa no sea nuestra forma de pensar, ¿verdad? Y lamentablemente muchos de nosotros hemos adaptado ese pensar, ¿verdad? Deja que el pastor testifique, o deja que los misioneros lo hagan, que al cabo para eso les pagamos, ¿verdad? Y eso es muy peligroso, ¿verdad? Porque déjenme decirles, esa actitud a Dios no le agrada, ¿verdad? David tenía la actitud correcta en lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Ahora, en este pasaje, como en cualquier pasaje, tenemos que poner el énfasis donde Dios pone el énfasis, ¿verdad? Porque David estaba saltando, estaba danzando, tenían salterios y arpas y estaban haciendo sacrificios y ofrendas y todo eso, y algunos tratan y ponen el énfasis aquí en el salterio, en las arpas, en las danzas y todo eso, ¿verdad? Pero no creo que eso es lo importante del pasaje. La importancia aquí es porque sí, estamos hablando de adoración, ¿verdad? Pero la adoración aquí no tiene nada que ver con la música. No tiene nada que ver con saltar y danzar con los panderos y con las arpas ni nada de eso. La adoración aquí es la actitud del corazón delante de Jehová. Esa es la verdadera adoración, y ese es el énfasis que Dios está poniendo aquí en este pasaje, porque esta misma frase delante de Jehová nos la repite varias veces aquí en el pasaje, y hace la diferencia entre lo que se hace, lo que David está haciendo delante de Jehová y lo que David está haciendo delante de las criadas, ¿verdad? Porque David no lo estaba haciendo para que voy a hacer esto para que me miren lo que estoy haciendo, ¿verdad? Eso no es lo que David está haciendo. David está haciendo lo que hace porque lo estaba haciendo con un corazón puro. Lo estaba haciendo en su adoración a Jehová, ¿verdad? Tenía la actitud correcta. Hay ejemplos en la Biblia de esto mismo, ¿verdad? Cuando especialmente en el Antiguo Testamento, una de las costumbres judías, ¿verdad? Cuando rasgaban sus vestidos, ¿verdad? ¿Han escuchado esa frase de hombres y mujeres que rasgaban sus vestidos, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Rasgaban sus vestidos cuando estaban en luto, cuando cuando estaban cuando había alguna desesperación, que necesitaban ayuda de parte de Dios, cuando necesitaban el consuelo de Dios, cuando necesitaban que Dios contestara una oración tan importante, y rasgaban sus vestidos, y esa actitud de rasgar sus vestidos estaban diciendo: no me importa lo que otros digan de mí, no me importa lo que otros piensen de mí, lo que me importa es Dios. Quiero escuchar de Dios, necesito de Dios. Y por eso rasgaban sus vestidos, y era una actitud de decir: no me importa nada más que Dios. Y era una actitud de adoración a Jehová, ¿verdad? Hay otro ejemplo que tenemos aquí en Mateo. Vayan a Mateo capítulo 26. Y vamos a volver aquí a Samuel, pero vayan rápidamente a Mateo 26. Mateo 26 y versículo 6. Y esto ocurre dos veces. Dice Mateo 26, 6. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos, noten esto, se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio?
porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres, ¿verdad? Esa es la misma actitud de Mical, ¿verdad? Menospreciando lo que esta mujer estaba haciendo, ¿verdad? Algo que para ella era más importante que lo que podía hacer con ese aceite, ese perfume, ¿verdad? Los discípulos decían, podríamos haber hecho mucho más con ese dinero. Yo puedo pensar tantas cosas más que podíamos hacer, como dárselo a los pobres, ¿verdad? Menospreciando el sacrificio de esta mujer, menospreciando la adoración de esta mujer, porque esa es la manera en que ella estaba adorando a Jehová. Y lo que tenemos aquí es la intención del corazón de esta mujer. Está diciendo, Dios es más importante que este perfume. Lo mismo que David estaba diciendo, Dios es más importante que lo que la gente piense de mí, ¿verdad? Es la actitud de un corazón puro delante de Dios. Eso es lo que a Dios más le interesa, más que cualquier otra cosa. Por eso dice la Biblia que toda la ley se resume en amar a Dios más que todas las cosas. Y es por eso que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra cartera, con todo lo que tenemos, ¿verdad? Dios debe ser más importante, ¿verdad? Y lo digo porque por amor al dinero mucha gente se ha desviado su corazón, la búsqueda de otras cosas, ¿verdad? Que se han apartado del Señor, y que ahora, porque su corazón y porque Dios no es tan importante, entonces es más importante lo que otros piensen de uno, ¿verdad? Y ya poco a poco comenzamos a vivir la vida cristiana de la manera en que, pues, ¿qué van a decir de mí? Y si me visto de esta manera, se van a burlar de mí. Y si escucho este tipo de música, se van a burlar de mí. Y si hablo de esta manera, se van a burlar de mí. O ¿qué van a decir de mí? ¿Verdad? Y comenzamos a vivir la vida cristiana conforme al, ¿verdad? Como en el caso de David, en el nivel de los criados, ¿verdad? Y nos bajamos a nosotros mismos a ese nivel, ¿verdad? Versículo 10, entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Y lo que tenemos aquí, ¿verdad? Básicamente Jesús comienza a dar el evangelio. Está dando el evangelio aquí con esto. Y luego dice versículos 13, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y aquí tenemos exactamente eso, ¿verdad? El corazón de una mujer completamente entregada al Señor, ¿verdad? Eso es lo que es la verdadera adoración. Y eso es exactamente lo que David estaba haciendo. Miren también en Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, versículo 5. Aquí en Hechos capítulo 12, bueno, vamos a leer desde el versículo 1 para mirar bien aquí el contexto. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos
de 4 soldados cada uno, ¿verdad? Son 16 soldados los que lo están guardando aquí a Pedro, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero noten esto, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Quisiera que notaran estas dos palabras, sin cesar, ¿verdad? En español son dos palabras, en el griego es una sola. No solo está hablando aquí de cuánto tiempo estaban orando por Pedro, sino que nos habla de la posición en lo que lo hacían, ¿verdad? Y en sí la palabra griega hace referencia más a la posición y la actitud con lo que hacían la oración, ¿verdad? Porque esta palabra significa el estar estrecho, ¿verdad? La idea es de tirarse en el suelo delante de Jehová. Es decir, no me importa lo que otros digan o piensen de mí. Necesito a Dios más que lo que me importa lo que otros digan, ¿verdad? Estaban rogando a Dios por un milagro. Y la palabra también significa que estaban fervientes, que con fervor de espíritu y estrechos de corazón delante de Jehová hicieron oraciones. Estaban rogando a Dios por un milagro. Estaban rogando por la vida de Pedro aquí en esta ocasión, ¿verdad? Y el estar estrecho es decir, lo mismo, la misma actitud de rasgar sus vestidos y decir, no me importa lo que otros piensen, yo quiero que Dios conteste esta oración, yo quiero que Dios me escuche, ¿verdad? Está hablando de la actitud que uno tiene delante de Jehová, ¿verdad? Que es el requisito número 1 para la adoración verdadera. David está diciendo aquí en esta historia, no me avergüenzo de mi Dios. No voy a hacer en menos a mi Dios por lo que otros piensen de mí. No me avergüenzo de humillarme delante de Dios, porque fue Dios el que me escogió cuando yo no era nadie. Fue Dios el que me dio preferencia cuando no me lo merecía. David, ¿quién era? Era un pastor de ovejas. David no merecía ser rey de Israel. Era un simple muchacho cuando Dios lo escogió. Y David está reconociendo eso delante de Dios. Cuando le dice a esta mujer, ¿verdad? Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda su casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, dice, danzaré delante de Jehová. Y es exactamente la actitud que cada uno de nosotros debemos tener. Yo sirvo a Dios por lo que Él ha hecho por mí. ¿Cuántas veces nos dice el apóstol Pablo que la Biblia nos dice, nos escogió desde antes de la fundación del mundo? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros pudiéramos haber hecho, sino por la pura gracia de Dios. Nadie aquí merece el favor de Dios en su vida, pero por lo que Dios ha hecho por nosotros, por el amor que Él ha tenido con nosotros, y no solo no lo dijo, sino lo demostró, y a base de ese amor debemos servir a Dios sin importar lo que otros piensen de nosotros. Y déjenme decirles, muchas veces dejamos que lo que otros miran y piensan de nosotros que tenga más influencia en la manera en que nosotros adoramos a Dios, que lo que debería de ser nuestra verdadera actitud de nuestro corazón, ¿verdad? Dios debe ser más importante que lo que otros piensen de nosotros. Por eso dijo el apóstol Pablo, le dijo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de mí, y del Señor y de su llamado. No te avergüences, le dijo. Y no debemos avergonzarnos
y comenzar a mirar alrededor a ver qué van a decir de mí si sirvo a Jehová, ¿verdad? Porque muchas veces aún, ¿verdad? A los cristianos les va a molestar si servimos a Jehová. Y hasta la manera en que les servimos, aún a la misma gente de la iglesia les va a ofender. Y muchas veces porque ellos no lo están haciendo y si tú lo haces, se ofenden. Y lo que estoy tratando de decir, hermanos, y la pregunta de este mensaje es: ¿hasta qué punto estás dispuesto a humillarte delante de Jehová? Porque muchas veces decimos, no, pues sí, yo voy a servir a Jehová. Pero más veces que no tenemos un límite, ¿verdad? Yo voy a servir a Jehová, pero nomás hasta aquí, ¿verdad? Como muchas veces voy a servir a Jehová, pero el sábado no lo voy a trabajar. O voy a servir a Jehová, pero yo no lavo baños. O voy a servir a Jehová, pero no te metas con mi dinero. O voy a servir a Jehová y le ponemos un límite hasta dónde vamos a servir a Jehová. Por lo que otros digan o por lo que aún yo digo, ¿verdad? Hasta este punto, el humillarse delante de Jehová para David era más importante que el ser el rey de Israel. Y ese es exactamente el lugar donde cada hijo de Dios debe estar, ¿verdad? Que Dios sea más importante que cualquier posición, que cualquier apariencia y que cualquier otra cosa en mi vida, ¿verdad? Y a propósito, por eso dice en versículo 23, y no es por nada que nos dice que Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte, ¿verdad? Porque saben que en la palabra de Dios el ser estéril era una maldición. Y lo que esto nos dice, ¿verdad? Desde un principio, la mano de Dios se había apartado de la casa de Saúl. Y lo que el versículo aquí nos está diciendo no es tanto que no tuvo hijos por lo que está pasando aquí en estos versículos, sino que no había tenido hijos. Y ni tampoco después de esto tuvo hijos. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová no estaba con ella. Y por eso dijo lo que dijo. Por eso su actitud era lo que era. Porque Dios estaba tan lejos de ella, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado, hermanos, muchas veces aún de a quién es lo que estamos escuchando, ¿verdad? Porque tal vez David ya entendía que la mano de Dios no estaba con ella, ¿verdad? Y es por eso que David no dejó que su mujer tuviera influencia en lo que era su corazón delante de Dios, ¿verdad? Porque Dios debe ser más importante para nosotros que cualquier otra cosa en nuestra vida, ¿verdad? Y debemos estar dispuestos a humillarnos delante de Jehová. Hasta el punto de no importar lo que otros digan, no me importa lo que otros piensen. Yo me voy a asegurar que mi corazón está bien, está recto, está puro delante de Dios. Y esa debe ser nuestra actitud, hermanos, delante de Jehová. Amén.